Los judíos y los árabes llevan 4000 años en guerra, y la Biblia te dice exactamente por qué. Todo el mundo cree que se trata de una disputa moderna por tierras. Si esto fuera solo una cuestión de fronteras, se habría resuelto hace siglos. Cada generación, los líderes mundiales dibujan nuevos mapas, firman tratados históricos, se dan la mano ante las cámaras, y siempre acaba en llamas. ¿Por qué fracasan todos los saltos el fuego? Porque el mundo está intentando resolver una colisión espiritual con un tratado político. El verdadero origen de este odio está enterrado en lo más profundo del libro del Génesis. Es una antigua fractura sin resolver que redibujó el mapa de la Tierra. En este vídeo revelaremos el verdadero origen bíblico de esta guerra, porque la política humana nunca podrá arreglarla, y como dice la Biblia que va a acabarla. Para entender por qué los judíos y los árabes están en guerra, hay que remontarse al momento en que se encendió la mecha, y la mecha no era un arma, era una promesa. Alrededor del año 2100 A, en la antigua ciudad de Ur, en la actual sur de Irak, Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Las condiciones eran extraordinarias. Dios le prometió una tierra, la tierra de Canaán, que se extendía desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Dios le prometió descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena de la orilla del mar. Y Dios le prometió un legado a través de su descendencia. Todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 15 y 17 registran los términos de este pacto en detalle. La ceremonia que selló el pacto nos parecía nada en los contratos humanos comunes. En Génesis 15, Dios le ordenó a Abraham que tomara una vaca, una cabra, un carnero, una paloma y un pichón, cortara los animales más grandes por la mitad y dispusiera las mitades, una frente a la otra. En el antiguo cercano oriente, este era un ritual de pacto estándar. Ambas partes caminaban entre los trozos de animales diciendo esencialmente, puedo llegar a ser como estos animales si rompo este juramento. Pero cuando llegó el momento, Abraham cayó en un sueño profundo. Una oscuridad densa y terrible lo cubrió, y solo Dios, representado por un brasero humeante y una antorcha encendida, pasó entre los pedazos. Abraham no caminó. Dios caminó solo. Esto no era una sociedad. Este era un compromiso divino, unilateral e incondicional. Dios estaba apostando su propio nombre por la promesa. Solo había un problema. Abraham no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril. Y en el antiguo Oriente Próximo, un patriarca sin aire no solo era desafortunado, se le consideraba maldito. Sin un hijo En, el nombre de un hombre desaparecía de los registros tribales. Sus tierras volvían a manos de extraños. Su riqueza era absorbida por parientes lejanos. Su legado se desvaneció como agua en la roca del desierto. En la cultura del honor y la vergüenza de Mesopotamia, la baronía no era una pena privada. Era una desgracia pública que seguía a una familia como una sombra. Cada año que pasaba sin un hijo era humillación silenciosa y demoledora que corroía la posición de Abraham en la comunidad y su confianza. Y esta no fue una espera corta. Dios no explicó la demora, no dio un cronograma, no proporcionó actualizaciones. Abraham debía confiar, le pidió, y esperar. Y Abraham esperó. 25 años viendo a los hijos de otros hombres convertirse en guerreros y herederos mientras su propia tienda permanecía en silencio. 25 años de mantener una promesa que no produjo nada visible, nada tangible y nada que pudiera mostrar a los escépticos que lo rodeaban. Cuando Abraham llegó a los 86 años, se le acabó la paciencia. Sara se le acercó con una propuesta. No era algo inusual. De hecho, era una práctica legalmente reconocida en todo el antiguo cercano oriente. Las tablillas de arcilla descubiertas en el yacimiento arqueológico de Nuti, en el actual norte de Irak, confirman que una esposa estéril podía ofrecer a su sierva como madre sustituta para que produjera un heredero legal en su nombre. Sara no estaba inventando un plan. Estaba siguiendo la ley aceptada del país. Le ofreció a Abraham a su sierva egipcia una mujer llamada Agar. La lógica era sencilla. Si Dios no conseguía el milagro, ellos fabricarían uno. Abraham aceptó. Y en esa única decisión, una decisión impulsada por décadas de agotamiento,
presión cultural y el peso insoportable del silencio de Dios, intentó producir una promesa divina a través del esfuerzo. Pensaron que solo estaban asegurando un linaje. No tenían ni idea de que acababan de dar a luz a una civilización que llevaría a sus descendientes reales al borde de la aniquilación. Agar concibió casi de inmediato, y en el momento en que lo hizo, la casa se fracturó. Agar, que ahora llevaba en su vientre al heredero del patriarca más poderoso de la región, comenzó a mirar a Sara con abierto desprecio. La dinámica de poder había cambiado. La sierva, que antes bajaba la mirada en señal de deferencia, ahora tenía en su vientre lo único que su señora nunca podría producir, un niño. Sara, humillada por la sierva que ella misma le había ofrecido, se volvió contra Agar con una crueldad tan severa que la mujer embarazada huyó sola al desierto. Un ángel encontró a Agar cerca de un manantial en el camino a Shur, la antigua ruta comercial que iba hacia Egipto, y le dijo que regresara al campamento de Abraham. Pero el ángel también le hizo una profecía sobre el niño que llevaba en su vientre, que resultaría devastadoramente precisa a lo largo de milenios. Génesis 16:12. Será un hombre como un asno montés. Su mano será contra todos ante Bibi, y la mano de todos contra él. Y vivirá en enemistad con todos sus hermanos. Ese único versículo, pronunciado sobre un niño no nacido en el desierto, parece un titular sacado de todos los siglos de la historia de Oriente Medio, ya que el niño se llamaría Ismael, que significa Dios escucha. Agar regresó al campamento y nació Ismael. Abraham tenía 86 años. Sostuvo al niño y creyó con cada fibra de su ser que este era el cumplimiento de la promesa. Durante 13 años, Abraham crió a Ismael como su único hijo. 13 años de unión, 13 años de educarlo en los caminos del Dios del pacto, 13 años de asumir que este niño era la respuesta que había estado esperando. Abraham amaba a Ismael. Eso no es especulación. Cuando Dios más tarde le dijo a Abraham que el pacto pasaría a un hijo diferente, la respuesta de Abraham fue inmediata y cruda. Génesis 17:18 registra su súplica. Si tan solo Ismael podría vivir bajo tu bendición. Pero la respuesta de Dios dividió el mundo en dos. En Génesis 17:20-21 Dios dijo: en cuanto a Ismael, te he oído, ciertamente lo bendeciré. Lo haré fructífero y multiplicaré su número en gran manera. Será padre de 12 gobernantes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 2 sentencias, 2 destinos. Un hijo recibió una bendición, prosperidad, multiplicación, grandeza terrenal. El otro hijo recibió el pacto, la tierra, el linaje, la ley y, finalmente, al Mesías. La bendición fue generosa. El pacto lo era todo. Esta no fue una decisión arbitraria. Más de 2000 años después, el apóstol Pablo explicaría exactamente por qué en su carta a los Gálatas, capítulo 4. Pablo llamó a Ismael el hijo nacido según la carne, e Isaac el hijo nacido según la promesa. Dijo que Agar y Sara representaban 2 pactos. Uno producía esclavitud, el otro libertad. Pablo fue explícito. El niño producido por el esfuerzo humano y el niño producido por un milagro divino nunca podrían compartir la misma herencia. Esto no era un sesgo cultural. Esta era la lógica fundamental de cómo operaba Dios. Su pacto no podía descansar en lo que las manos humanas habían fabricado. Las tablillas del NI confirmaron que Sara siguió las costumbres legales de su época. Pero la legalidad no es lo mismo que la autorización divina. Lo que era lícito en Mesopotamia era catastrófico en la economía de Dios. Abraham había intentado construir el futuro de Dios con sus propias manos, y la estructura que construyó nunca dejaría de agrietarse. A un hijo se le dio una bendición, al otro se le dio el plano de la tierra, y la colisión entre el hijo bendecido y el hijo del pacto estaba a punto de destrozar a la familia. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, el milagro que Dios había prometido al niño, biológicamente imposible, nacido de forma sobrenatural, finalmente había llegado. Y el hogar que ya estaba fracturado ahora se convirtió en una zona de guerra.
Génesis 21 registra el punto de ruptura. Durante una fiesta para celebrar el destete de Isaac, Sara vio a Ismael, que ya era un adolescente, burlándose del pequeño Isaac. La palabra hebrea utilizada es metahek, y los estudiosos siguen divididos sobre si implica acoso o algo más oscuro. Lo que no se discute es la reacción de Sara. Exigió que Abraham expulsara del campamento tanto a Agar como a Ismael de forma permanente. El texto dice que este asunto angustió mucho a Abraham. Este era su primogénito, el niño, que había criado durante más de 14 años, el niño al que había rogado a Dios que bendijera. Y ahora su mujer le exigía que lo arrojara al desierto para que muriera. Dios le dijo a Abraham que escuchara a Sara, y a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, cargó pan y un odre de agua sobre los hombros de Agar, puso al niño a su lado y los despidió. El desierto del Negev, de temperaturas que superaban los 45 grados Celsius. Arena que se extendía hasta el horizonte. Ningún refugio, ningún asentamiento tras días de caminata. Un solo odre de agua para una mujer y un niño en crecimiento. El agua se acabó, el pan se había acabado, y el niño empezó a desmayarse. Agar situó a Ismael bajo un pequeño arbusto desértico, luego caminó aproximadamente la distancia de un tiro de arco, lo suficiente para no tener que ver morir a su hijo. Se sentó en la arena y lloró. Entonces el ángel de Dios la llamó desde el cielo. No temas. Dios había oído al niño llorar. Levántalo y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua en el desierto. El niño bebió. El niño vivió. Pero algo extraordinario ya había ocurrido antes en esta historia que casi nadie comenta. En Génesis 16, 6-13, durante la primera huida de Agar al desierto, antes de que Ismael naciera, Agar hizo algo que ningún ser humano había hecho antes en todas las escrituras. Le dio un nombre a Dios. Lo llamó el Roy, el Dios que me ve, el esclavo rechazado, el sustituto utilizado, la mujer desechada que vagaba por el desierto Mum. Ella es la primera persona en toda la Biblia que nombra al Creador, no a Abraham, ni ningún patriarca antes que ella, Agar. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Y el pozo donde estaba se llamaba Bir Lahi Roy, el pozo del viviente que me ve. Dios no solo toleró a Agar, Dios se reveló a ella de una manera en que no se había revelado a nadie. Dios la vio cuando las personas que la usaron miraron a través de ella. Dios salvó a su hijo. Dios le prometió una nación. La tragedia de esta historia no es que Dios rechazó a Ismael. La tragedia es que el pacto tuvo que pasar por un camino diferente, y la herida de esa separación nunca sanó. Ismael sobrevivió al desierto. Se hizo fuerte. Génesis 21:20 dice que Dios estuvo con el niño mientras crecía. Vivió en el desierto de Pon. Se convirtió en arquero, un guerrero del desierto. Su madre le encontró una esposa de la tierra de Egipto, conectándolo de nuevo con sus propias raíces. Y de Ismael nacieron 12 hijos, 12 príncipes, tal como Dios le había prometido a Abraham. Génesis 25, entre 12-18 registra sus nombres: Nebayot, Cedar, Adil, Mibsam, Misma, Dumar, Masa, Hadad, Tamar, Yetur, Nafish y Kadmar. Estos 12 se establecieron en el vasto desierto oriental desde Avila hasta Shuré, cerca de la frontera con Egipto. Se convirtieron en jefes tribales, se convirtieron en naciones, y pasarían los siguientes 3 milenios habitando la tierra que rodeaba la tierra prometida. Una presencia permanente del hermano que fue despedido. La herida no se cerró con el tiempo. Una generación después de Abraham, el pacto de Dios pasó de Isaac a su hijo Jacob, más tarde rebautizado como Israel. Pero Isaac tuvo hijos gemelos, Jacob y Esaú. Y la rivalidad entre ellos profundizaría la fractura que Abraham había creado. Esaú fue el primogénito. Según todas las costumbres del Antiguo Oriente Próximo, la primogenitura le pertenecía a él. Pero Génesis 25 registra que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de guiso, una decisión tan imprudente que el texto dice que despreció su primogenitura.
Más adelante, en Génesis 27, Jacob engañó a su anciano padre ciego Isaac y robó la bendición patriarcal que estaba destinada a Esaú. Cuando Esaú descubrió el robo, Génesis registra que prorrumpió en un fuerte y amargo grito y le dijo a su padre: «Bendíceme a mí también, padre mío». Las manos de Isaac temblaban. Sus reservas se habían agotado. La bendición principal se había esfumado. No le quedaba nada que dar. Esaú se fue con el voto de matar a su hermano. Y luego tomó una decisión que cambiaría el mapa geopolítico del mundo antiguo. Génesis 28:39 registra que Esaú fue a Ismael y se casó con Mahalat, la hija de Ismael, el hijo de Abraham. Esta no fue una coincidencia romántica, fue una alianza estratégica calculada. El gemelo rechazado fusionó deliberadamente su linaje con el primogénito rechazado. Dos hombres que creían que les habían robado su herencia unieron a sus familias descendientes en una fuerza de oposición permanente. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas. Se establecieron en el accidentado terreno montañoso de Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, la región que hoy se conoce como el sur de Jordania. Y la hostilidad entre Edom e Israel no se desvaneció con el tiempo. Se intensificó a lo largo de los siglos. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, fue Edom quien les negó el paso por su territorio. Cuando Israel estableció su reino, fue Edom quien se rebeló implacablemente contra todos los reyes que intentaron dominarlos. Cuando Babilonia finalmente destruyó Jerusalén en el año 586 a.C., fueron los edomitas quienes se pararon en las colinas circundantes y vitorearon. El profeta Abdías registra su traición. El día que te mantuviste distante, mientras extraños se llevaban sus riquezas y extranjeros entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, eras como uno de ellos. La herida que causó a Abraham no fue teórica. Derramó sangre real en cada generación. Los príncipes israelitas se extendieron por el norte de Arabia, y había otras ramas del árbol genealógico fracturado de Abraham que completaban la geografía restante. Moab y Amón, nacidos no de Ismael o Esaú, sino del sobrino de Abraham, Lot y sus hijas, después de la destrucción de Sodoma, como se registra en Génesis 19, se establecieron al este en el territorio de la actual Jordania. No formaban parte de la fusión de Esaú e Ismael, pero sí del mismo sistema familiar roto. Otros parientes heridos ocupaban el territorio directamente adyacente a la tierra prometida. Miren el mapa. Israel estaba en el centro, Edom se ubicaba al sur, Ismael al sureste, Moab y Amón al este y Filistea al oeste u oeste. Cada vecino era un pariente, cada frontera era una herida familiar. La tierra prometida estaba completamente rodeada por los descendientes de la extensa familia rota de Abraham. El trauma familiar no resuelto era política exterior internacional. Estas guerras nunca fueron por derechos de agua o tierras de pastoreo. Fueron por herencias. Fueron porque hijo llevaba el mandato del cielo. Y la cuestión nunca se resolvió porque nunca fue una cuestión que los seres humanos pudieran resolver. De una vez la batalla se trazó en la arena. Una guerra teológica por el alma de la mismísima tierra que Dios había prometido. Adelantémonos unos 2 milenios y medio desde Abraham. En el siglo VII, en la península arábiga, un profeta llamado Mahoma fundó una nueva fe que remodelaría el mapa espiritual del mundo. El Islam remonta su ascendencia espiritual directamente a Abraham, no a través de Isaac, sino de Ismael. En la tradición islámica fue Ismael, no Isaac, a quien Abraham colocó en el altar del sacrificio en la montaña. Se cree que la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam, fue construida por Abraham e Ismael juntos como una casa de culto dedicada al único Dios. Cada año, millones de musulmanes rodean la Kaaba durante la peregrinación del Hajj, siguiendo lo que creen que son los pasos de Abraham y su primogénito. No se trataba simplemente de una narrativa cultural. Esta fue una afirmación teológica fundamental que reestructuró toda la identidad de una civilización. El Islam adoptó y elevó el linaje de Ismael como su ancla espiritual, posicionando a Ismael como el verdadero héroe en la fe de Abraham y el legítimo
portador de la promesa del pacto. Las implicaciones fueron asombrosas. Dos de las civilizaciones más grandes del mundo, el judaísmo y el islam, ahora remontaban su identidad espiritual al mismo Padre, exacto, al mismo Padre. Ambas afirmaban tener exactamente el mismo patriarca. Ambas veneraban exactamente al mismo Dios de Abraham. Y ambas creían, con absoluta certeza teológica, que tenían el mandato divino exclusivo sobre la misma tierra. Ahora bien, debe hacerse una distinción crucial. No todos los árabes modernos son descendientes genéticos directos de Ismael. El mundo árabe es vasto y étnicamente diverso, y abarca a poblaciones anteriores a Ismael y linaje no tienen conexión genealógica con Abraham. El propio Islam no se fundó hasta más de 2500 años después de que viviera Abraham. Esta no es una guerra por el ADN. Es una guerra por la identidad espiritual por quien lleva la verdadera herencia del pacto de Abraham con Dios. Y esa guerra no puede resolverse mediante una comisión fronteriza. También hay que decir que la narrativa del derramamiento de sangre perpetuo e ininterrumpido entre judíos y árabes no es históricamente precisa. Hubo siglos bajo la Edad de Oro islámica en Al-Andalú y bajo el Imperio Otomano en los que judíos y árabes vivieron en una coexistencia que avergonzó a la Europa cristiana. Los eruditos judíos prosperaron en los tribunales musulmanes. Las comunidades judías encontraron refugio en tierras musulmanas cuando fueron masacradas en toda Europa. La historia es mucho más matizada de lo que sugieren los titulares modernos. Pero la falla teológica nunca se cerró. Nunca se resolvió. Siempre estuvo bajo la superficie, esperando que las condiciones estallaran. Y en el siglo XX, con el establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, en la tierra que ambas civilizaciones reclamaban por derecho divino, la falla se abrió con una violencia que no ha cesado desde entonces. Y aquí es donde la Biblia ofrece una revelación que debería dejar a cualquier espectador paralizado. El Salmo 83, escrito hace aproximadamente 3000 años, registra una plegaria del salmista Asaf contra los enemigos que conspiran para destruir a Israel. El Salmo describe una confederación de naciones que han formado un pacto con el único objetivo de borrar a Israel del mapa para que su nombre no vuelva a ser recordado. Y el salmista enumera a los miembros de esta coalición por nombre. Escucha con atención. Edom, los iselitas, Moab, los agarenos, Amón, Gabal, Amalek, Filistia, el pueblo de Ti. Incluso Asiria se ha unido a ellos. Lee esa lista de nuevo. Edom, los descendientes de Saúl, el gemelo rechazado. Los iselitas, los descendientes de Ismael, el primogénito rechazado. Moab y Amón, los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Los agarenos, el pueblo asociado con Agar, la madre expulsada. Cada nombre de esa lista es una rama del árbol genealógico extendido de Abraham o un vecino inmediato de la tierra prometida. El Salmo fue escrito hace aproximadamente 3000 años y la coalición que describe se relaciona directamente con la realidad geopolítica que rodea al Israel moderno en la actualidad. La Biblia no predijo este conflicto en un lenguaje simbólico vago. Nombró a los participantes exactos milenios antes de que se organizaran como naciones y alianzas reconocibles. Esto no es una interpretación. Esta es una lista, escrita en un antiguo pergamino, conservado durante 3000 años. Y cada nombre en ella corresponde a un grupo geográfico y étnico real que se ha opuesto a Israel en la historia documentada. La coalición del Salmo 83 no es una coincidencia. Es un patrón que se ha repetido a lo largo de todas las épocas de la historia registrada, desde las guerras de los jueces hasta el exilio en Babilonia y los conflictos modernos de los siglos XX y XX y XXI. Y el texto bíblico apunta hacia una única resolución final, no en una mesa de negociaciones en Ginebra o Nueva York, sino en el regreso del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Pero hay una escena en la Biblia de la que casi nadie habla. Génesis 25:9. Abraham muere.
Y el texto dice algo extraordinario. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron tras décadas de separación, tras la expulsión, tras el desierto, tras la herida que partió el mundo en dos. Los dos hermanos volvieron a reunirse para enterrar a su padre. En ese momento no eran el patriarca de los judíos, ni el patriarca de los árabes. Eran solo dos hijos de pie, junto al cuerpo del hombre al que ambos amaban. Los eruditos judíos han señalado un detalle crucial en el texto. Isaac es nombrado primero, aunque Ismael era el hermano mayor. La tradición interpreta esto como una señal de que Ismael se rindió ante Isaac, de que aceptó el lugar de su hermano en la alianza. Fue un acto de reconciliación silencioso y profundo. Y según el antiguo principio judío de que las acciones de los padres son señales proféticas para sus hijos, este momento no fue solo historia upea. Fue profecía. Y en nuestra época ha ocurrido algo extraordinario. En 2020, varias naciones árabes, entre ellas Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, firmaron acuerdos de paz históricos con Israel. El nombre que eligieron para esos tratados no era un título político. Los llamaron Acuerdos de Abraham. Por primera vez en la historia moderna, la diplomacia no se centró en el conflicto. Invocó deliberadamente al Padre Común. Fue un reconocimiento público de que, a pesar de 4.000 años de división, el origen es el mismo. Esta guerra no terminará en una mesa de negociaciones. Pero la aterradora verdad es que tú y yo estamos cometiendo exactamente el mismo error que cometió Abraham ahora mismo. Dejadme alejarme un momento de la historia. Todo lo que acabas de oír, los cohetes, los imperios, los 4.000 años de derramamiento de sangre, las coaliciones, las profecías, todo se remonta a un momento, una noche, a un hombre que no pudo esperar a Dios. Abraham no se propuso iniciar una guerra de civilizaciones. No era un villano. Era un hombre que había esperado décadas por una promesa que parecía imposible. Estaba cansado. Era viejo. Estaba rodeado de una cultura que le ofrecía una alternativa perfectamente legal y perfectamente racional a la espera. Así que la aceptó. Tomó cartas en el asunto y fabricó una solución que Dios nunca autorizó. Y 4.000 años después, la metralla de esa decisión sigue desgarrando el cielo sobre Jerusalén. Necesito hacerte una pregunta y necesito que te sientes a pensarlo con honestidad. ¿Cuál es el Ismael que estás construyendo ahora mismo? ¿Qué promesa te ha hecho Dios que está tardando tanto que has decidido ayudarle? Y estás forzando a que exista con tus propias manos porque estás agotado de esperar. Es una relación que sabes que no está bien, pero estás cansado de estar solo. Es una carrera que estás construyendo sobre unos cimientos que sabes que Dios no autorizó porque la que prometió no se ha materializado y ya no puedes soportar el silencio. Es una decisión que tomaste el mes pasado, el año pasado o hace 10 años y que has estado intentando que funcione. Desde entonces invirtiendo tiempo, energía y fe en algo que Dios nunca sopló. Mira lo que ocurre cuando los seres humanos intentan ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Mira la carnicería. Miren el trauma generacional. Miren las guerras que nunca terminan. Miren el desierto de Negev, donde una madre se sentó a esperar que su hijo muriera. Miren las colinas de Edom, donde los primos vitoreaban, mientras Jerusalén ardía. Miren los cohetes que siguen surcando el mismo cielo esta noche. La impaciencia de Abraham no solo afectó a su familia, rediseñó los límites de la tierra. Cuando construyes algo que Dios no sopló, no obtienes un milagro. Obtienes una guerra. Una guerra que tendrás que pelear por el resto de tu vida. Una guerra que tus hijos heredarán. Una guerra que se agrava con cada generación hasta que el daño supera cualquier capacidad humana de reparación. Pero aquí está la gracia enterrada dentro de esta tragedia. Dios no abandonó a Ismael en el desierto. Dios vio a Agar. Dios escuchó al niño llorar. Dios le abrió los ojos para que encontrara agua. Dios bendijo al hijo de esfuerzo humano, incluso mientras preservaba el pacto para el hijo de la promesa divina, Mary.
La misericordia divina es lo bastante amplia para cubrir los errores. Pero su pacto aún requiere confianza. Aún requiere espera. Aún requiere entregar la línea de tiempo al único que puede ver el final desde el principio. Deja a Ismael. Cualquier cosa que estés fabricando en nombre de Dios y en el aliento de Dios, libérala, libérala. Confía en el tiempo de Isaac. El milagro está llegando. Pero llegará según el cronograma de Dios, no según el tuyo. Y cuando llegue, llevará el peso de algo que ningún esfuerzo humano podría haber producido jamás. Abraham no pudo esperar a Dios. Y 4000 años después, el mundo sigue pagando por aquella noche. Si estás agotado de intentar forzar la mano de Dios en tu propia vida, quiero que dejes un comentario a continuación y me cuentes tu historia. No estás solo. Suscríbete al canal. Comparte esto con alguien que necesite la verdad. Y nos vemos en la próxima.